Hola, hola, muy buenas tardes. Eh, Espero que todas, todos y todas se encuentren muy bien. Eh, Estamos aquí con el compañero Juan. ¿Qué tal, Juan? Hola, espero que estén bien. Bueno, un gusto tenerlos nuevamente. Hoy tenemos la segunda clase de este segundo semestre de Derechos Colectivos. Ahí Juan va a hacer una pequeña introducción más completa de lo que yo puedo hacer. Antes de que empiece la clase y esperando también a que se siga sumando la y los compañeros. Queríamos comentarle un par de cositas. Primero que nada, pedir disculpas y agradecer la paciencia que han tenido respecto al tema de los certificados. También es nuevo para nosotros todo este tema porque primera vez que vamos a certificar un semestre online y tenemos ahí de repente algunas complicaciones que no sabemos cómo tratar bien, así que nos hemos demorado un poco más de lo que quisiéramos, pero para las próximas veces esperamos que eso sea mucho más expedito. Lo mismo para el tema de las inscripciones para el taller, ¿ya? Entonces, eso. También le aprovecho de comentar que por la cantidad de gente que se inscribió a la escuela sindical y por la incapacidad material que tenemos nosotros de repente hacernos cargo de todas las inscripciones, vamos a cerrar las inscripciones el día viernes, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen algún conocido o conocida que no se ha inscrito y quiere inscribirse, díganle que se inscriba y que tiene hasta el viernes para ello. El link lo van a encontrar en el Facebook y si no, pueden enviar un correo a la escuela y luego lo respondemos con el link. Pero en primer lugar, trate de buscarlo en Facebook. Eh, bueno, eso. Los dejo con Juan entonces. Muchas gracias. Sí, aparte de eso, queríamos anunciar que desde el equipo de talleres se va a enviar un correo confirmando las inscripciones para el próximo taller y que se va a dar preferencia a quienes hayan contestado el formulario de inscripción del curso. Ya para que sepan que debería llegar un correo en los próximos días confirmando sobre el taller. Sobre la clase de hoy, como saben, la clase de hoy se trata sobre la historia del sindicalismo, el sindicalismo en Chile y en el sindicalismo en el mundo, pensando y recordando que esta unidad es sobre derechos colectivos en el mundo del trabajo. Quien va a partir la clase de hoy va a ser la profesora Ana López. La profesora es historiadora y es investigadora del Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Chile, Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, perdón. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad y es doctora en estudios latinoamericanos. Y ha escrito una serie de artículos y libros sobre historia reciente, sobre sindicalismo, que son temas que nos van a ayudar a comprender la temática que trata la clase de hoy. Así que espero que todos puedan conectarse y expresar sus dudas por el chat. Profesora. Profesora, disculpe, tiene el micrófono silenciado. Ahí. Ahí, Menos sí. mal que me avisaste, porque estaba hablando, me había alargado. Bueno, gracias primero por la invitación. Para mí es súper importante poder participar acá y compartir, digamos, un poco algo que seguramente ustedes saben y conocen muchísimo más que yo, que es, ¿no es cierto?, la historia del movimiento obrero y del movimiento sindical. Eh, bueno, bienvenidas a todas, todos y todas también. Eh, a mí me parece que es sumamente relevante pensar en cómo abordamos, ¿no es cierto?, un poco la historia del movimiento sindical, porque efectivamente, ¿no es cierto?, si nosotros miráramos a nivel de la historia, en los más de 150 años de historia, ¿no es cierto?, que tiene el movimiento obrero y el sindicalismo, evidentemente han habido muchos cambios, ¿no es cierto?, y muchas transformaciones. Pero sin duda que estamos en un momento que plantea, ¿no es cierto?, numerosas preguntas, interrogantes respecto tanto de la acción del mundo del trabajo, de las y los trabajadores, como también de los sindicatos, ¿no? Bueno, por supuesto, dejar las invitadas e invitados a que puedan dejar sus comentarios, sus dudas, sus aportes. Como les digo, mi idea es poder presentar algunos ejes. Es un poco como cuando pensaba la clase, ¿no? Si bien otros años también me había tocado colaborar, los últimos años no había podido participar, pero es súper importante pensar en cómo se piensa, ¿no?, en cómo se trabaja justamente la, la historia de la clase trabajadora, ¿no? Porque de lo que estamos hablando y lo que estamos pensando es eh, cómo,
cuáles son los imaginarios, cuáles son las luchas, cuáles son los objetivos que ha tenido la clase trabajadora en su historia, cómo nace, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es, a grandes rasgos, presentarnos algunos ejes de esa discusión. Yo creo que hay cuestiones bien relevantes para pensar hoy en este contexto de pandemia también que estamos viviendo en el mundo. A ver, si nos situáramos nosotras y nosotros en el debate de los años 90, en los años 90 de alguna otra manera, ¿no es cierto?, hubo todo un auge de un pensamiento muy conservador, asociado por supuesto al neoliberalismo, y asociado también a lo que se conoció como un pensamiento como posmoderno, ¿no es cierto?, que hablaba como del fin de las ideologías. Recordemos que los años 90 están muy marcados también por la caída de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Se van a dar una serie de procesos en el mundo. Y claro, de alguna otra manera la derecha y los sectores más conservadores van a intentar como construir esta imagen de el fin de la clase trabajadora, ¿no? Y un poco también se va a construir la idea de una crisis del mundo sindical y del mundo obrero. Y yo lo que creo es que hoy es muy interesante pensar cuáles son las características, cómo se forma la clase obrera, cómo se conforma en la actualidad, cuál es la situación, ¿no es cierto?, del mundo sindical, porque evidentemente, de alguna u otra manera, estamos quizás en un contexto muy similar o que podría ser muy similar a lo que fueron como los contextos de fundación del movimiento obrero sindical, ¿no? La precariedad, por ejemplo, que se vive, una precariedad súper extrema, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo, una precariedad asociada tanto a la subcontratación, al trabajo por cuenta propia, a este discurso neoliberal también, ¿no es cierto?, del emprendimiento, eh, una precariedad que está asociada al fin de una forma de trabajo que llevó adelante el neoliberalismo, que era justamente de los derechos sociales y sindicales, ¿no es cierto? Pero también, digamos, hay una serie de transformaciones que se han dado que son muy interesantes y que sin duda plantean desafíos al movimiento sindical, por ejemplo, cómo ha ido aumentando cada vez más la fuerza de trabajo femenina, y estoy hablando de la fuerza de trabajo asalariada, porque evidentemente las mujeres siempre hemos trabajado en la historia, ¿no es cierto? Aunque el trabajo doméstico no es un trabajo que sea reconocido en el capitalismo ni por el patriarcado, pero sí ha ido aumentando, ¿no es cierto?, la fuerza de trabajo de las mujeres en nuestro país y más o menos en América Latina ronda un 50% del total de las mujeres de edad de trabajar. También hay características nuevas, ¿no? La migración, un fenómeno que también, si bien ha recorrido la historia de la humanidad, pero que también es un fenómeno que se ha ido acrecentando, ¿no? Entonces también la formación de la clase trabajadora hoy tiene características bien interesantes para pensar, ¿no? Entonces, bueno, el tema, por ejemplo, de la identidad son algunas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cómo se forma la identidad de clase? ¿Cómo se forma la identidad obrera? Pensemos también de qué manera, ¿no?, muchas de las políticas que lleva adelante las dictaduras en América Latina y también el neoliberalismo tiene que ver con tratar de atacar una identidad obrera, una identificación del trabajador, ¿no es cierto?, como clase trabajadora, que es algo que se da muy fuerte en el siglo XX, si pensáramos algunas de las características que vamos a ir recorriendo un poco en esta clase. Es decir, hoy, ¿no es cierto?, se instaló esta idea de que en el fondo todos somos como clase media. Sabemos que la pandemia, por supuesto, ha desnudado eso, que también es una construcción social, pero esta idea, ¿no es cierto?, de que somos todos de clase media y que en el fondo no hay como una identidad de clase, eso es algo subjetivo, tiene que ver también con las políticas de la dictadura, que vamos a comentar un poco. Y por otro lado, creo yo que hay que una de las cosas que podemos pensar que tiene que ver con el estallido social del año pasado, ¿no?, que puso en discusión todo, recordemos esta frase, no son 30 pesos, son 30 años, no son 30 pesos, son 47 años, decían, también no abarcando los años de la dictadura. Uno de los grandes temas que yo creo que tenemos abierto, ¿no?, es justamente el tema del Código del Trabajo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer un poco es tratar de hacer un repaso, una mirada, ¿no es cierto?, a algunas características un poco de la formación de la clase trabajadora y de las organizaciones sindicales. Vamos a ir como alternando un poco entre algunos aspectos más del contexto internacional y algunas características también del movimiento obrero y del movimiento de trabajadores en Chile. Y como les digo, bueno, la idea es que ojalá también pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios, ¿no es cierto?,
Lamentablemente no nos podemos ver también en este contexto con todo lo que está pasando, pero así podemos también ir como conversando a partir de lo que ustedes señalan, ¿no? Yo no sé muy bien cómo ponerlo, no sé si ahí se ve muy pequeño, si me pueden avisar, porque igual no lo estoy poniendo como en pantalla completa para poder ir como cambiando y viéndome también acá, pero si se ve, no sé si se ve bien ahí igual, si cualquier cosa me pueden avisar, si es que se ve bien o si no se ve. Pero bueno, lo primero que tenemos que hablar es que evidentemente el movimiento obrero se forja, se funda, ¿no es cierto? Y sus organizaciones también en el contexto de industrialización y de instalación y extensión del sistema capitalista, sobre todo entre los siglos XVIII y XIX, ¿no? En los países europeos, principalmente en Inglaterra, también en Francia, pero sobre todo, ¿no es cierto?, en esos países, y es un sistema que tiene varias características, ¿no? Hay un autor que se llama... estoy viendo los comentarios, está en otra parte, ya, gracias. Se ve pequeño, me dicen algunos, se ve bien. A ver, voy a ver si lo puedo como agrandar. Denme un segundo. Bueno, ahí la agrandé, pero no los veo a ustedes, así que después tengo que salir para, para poder ir mirando los comentarios. Bueno, el contexto entonces es el de la industrialización e instalación del capitalismo, ¿no es cierto? El capitalismo tiene varias características, es un sistema, hay un autor, un sociólogo norteamericano que se llama Immanuel Wallerstein, y él dice que el capitalismo, ¿no es cierto?, una de sus grandes características es que coloniza, ¿no? Coloniza el mundo. Y en esa colonización va, ¿no es cierto?, penetrando en cada uno como de los rincones del mundo hasta transformar al mundo en una sola unidad operativa que es la del capitalismo, ¿no? Este sistema que se basa en la propiedad privada, en la extracción de plusvalía, ¿no es cierto?, sobre el trabajo de las y los trabajadores, en la producción de mercancía, ¿no?, y en una serie de otras características, digamos, que va a tener. Ahora, en la medida en que se forma en que el capitalismo, ¿no es cierto?, se va desarrollando, también rápidamente van a surgir los primeros intentos de organización obrera, ¿no? El mundo del trabajo, el mundo obrero, se forma sobre todo a partir de la migración campo-ciudad, proceso que se da en el siglo XVIII, XIX y también en el siglo XX. Y por lo tanto, ese proceso también va a significar, ¿no es cierto?, esta migración campo-ciudad, una serie de cambios en la forma de habitar, de relacionarse, ¿no es cierto? Como se habla muchas veces en la historia de la clase trabajadora, en los primeros años, esto, ¿no es cierto?, de que el hacinamiento en que vivían las personas, ¿no?, el problema de la habitación, de las habitaciones obreras, etcétera. Pero como señalaba rápidamente también, en la medida en que el capitalismo se va extendiendo, van a surgir estas organizaciones obreras. Y algunos de los primeros movimientos que se van a plantear en estos años son el ludismo y el cartismo, ¿sí? Es bien interesante porque el ludismo es básicamente un movimiento que... ahí parece que se está viendo. El ludismo es básicamente un movimiento que lo que genera es que los trabajadores rompen las máquinas, ¿no? Rompen las máquinas. ¿Por qué? Porque lo que se ve de alguna otra manera como importante es, o lo que se ve es que la máquina de alguna otra manera es como el enemigo, ¿no? Entonces, hay algo ahí que va a plantear, digamos, que este movimiento, que como les digo es el ludismo, básicamente entonces lo que hace, ¿no?, es que ataca, digamos, los trabajadores atacan las máquinas como una forma también de como impedir, ¿no es cierto?, que se les quite el trabajo a los trabajadores, ¿sí? Bueno, pero después van a ir surgiendo otro tipo de organizaciones, como el cartismo, por ejemplo, que básicamente lo que hace, se hacen peticiones, ¿no?, peticiones que se mandan al Parlamento, en el caso de Inglaterra. Mario pregunta qué papel juega la ideología. Bueno, la ideología, lo vamos a ir viendo en esta clase, así que gracias por la pregunta, Mario, es fundamental. La ideología de los trabajadores del mundo del trabajo se va a ir formando en la medida en que se forman sus organizaciones, ¿no? Es decir, hablamos de cuáles son las ideas, cuál es el imaginario, cuáles son las representaciones, cuál es la cosmovisión que tiene un poco el mundo del trabajo y de los trabajadores. Por supuesto que no hay una sola ideología obrera. Hay una disputa, hay tendencias al interior del movimiento obrero. Ahora, claro, esa ideología obrera la podemos ver de varias maneras. Por ejemplo, la podríamos ver, en este caso, estos ejemplos que le estoy dando del ludismo y del cartismo, la ideología en ese caso es básicamente peticionista. Lo que hace esos primeros movimientos obreros es como pedirle, ¿no es cierto?, al Parlamento, pedirle al Estado reclamar algunas demandas. Hay otros momentos en que sectores del movimiento obrero más bien
van a avanzar, ¿no es cierto?, y van a tener una ideología clasista, van a reivindicarse a sí mismas y a sí mismos desde una perspectiva de clase, ¿no? Se van a reconocer como sujetos parte de una clase, se van a reconocer, por lo tanto, en contradicción con otra clase social que es la burguesía o que son los empresarios, ¿no? En muchos casos también esa clase trabajadora se va a reconocer en relación a ciertas, o relacionada con ciertas ideologías anarquistas, comunistas, socialdemócratas, ¿no? Entonces, la ideología obrera es fundamental. En el caso chileno, por ejemplo, hay un autor, un historiador que se llama Eduardo Debes, que él tiene una idea bien interesante. Él habla habla de que la clase obrera chilena tiene un imaginario que de alguna u otra manera tiene que ver sobre todo con el papel que va a jugar Luis Emilio Recabarre, ¿no es cierto?, y todo lo que es el Partido Obrero Socialista, por ejemplo, una clase obrera ilustrada, la llama este autor. Y eso tiene que ver entonces con cómo también al interior de la clase trabajadora se van a dar, como decía, estas disputas, ¿no? Y eso lo podemos ver hasta hoy. Hay distintas ideas al interior del mundo del trabajo. Ahora, a veces, claro, asociamos ciertos sindicatos o ciertos sectores de la clase trabajadora a ciertas ideas. Para darles un ejemplo, me dicen que no se escucha y está pegada la imagen. ¿Se está escuchando ahí? Si no, me puedo mover acá dentro de la casa a ver si consigo mejor internet. Sí, sí, profe, sí se escucha. Lo que pasa es que de repente depende un poco también de cómo ellos recepcionen. Ya, eh, entonces puede haber distintas como opiniones dentro de los ya, comentarios. súper. Entonces, claro, como les señalaba, básicamente lo que sucede, ¿no?, es que se van dando disputas, como decía, por ejemplo, en el caso de Argentina, el gremio de los panaderos en los inicios del siglo XX estaba súper asociado al movimiento anarquista. En cambio, hay otros gremios que estaban más asociados al movimiento peronista. Me voy a mover igual un poquito por si no se escucha bien. Al movimiento peronista, ¿no es cierto? Otros lo asociaban, no sé, al movimiento comunista, ¿no? Entonces, también un poco eso se va transformando, va cambiando en función de las disputas que puede haber al interior del movimiento obrero también. Ahora, preguntaba, un compañero o compañera, un compañero preguntaba cuándo se incorporan las mujeres a la clase trabajadora. Yo creo que esa pregunta es bien interesante porque, primero, las mujeres siempre han sido parte del mundo del trabajo y de la clase trabajadora, siempre desde sus orígenes. Lo que pasa es que hay toda una ideología, ¿no es cierto?, que es esto que el movimiento feminista ha instalado como un movimiento, como esta categoría del patriarcado, que de alguna otra manera construyó históricamente la idea, ¿no es cierto?, de que los varones o los hombres eran los proveedores, los jefes de hogar, y de que las mujeres básicamente tenían que estar en la casa, ¿no? Pero si nosotros miramos la historia de la clase trabajadora, compañeras y compañeros, siempre las mujeres han sido parte de la clase trabajadora. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, las mujeres ya estaban instaladas en el trabajo de las minas, las mujeres ya estaban instaladas en el trabajo no sé, en el trabajo de las fábricas. Desde siempre hubo muchas áreas de trabajo que fueron áreas feminizadas, por ejemplo, el trabajo de los talleres, de las textilerías, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres, además de eso, es lo que se habla un poco como la doble jornada laboral, ¿no? Las mujeres, además de su trabajo asalariado, hay también el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre las mujeres entonces han estado y han sido parte de la clase trabajadora, ¿sí? Pero bueno, hablando entonces de este contexto que estamos hablando, siglo XIX, Inglaterra, ¿no es cierto? Formación, instalación del sistema capitalista, ¿no? Formación de la clase trabajadora, y a fines del siglo XIX aparece toda esta idea de la cuestión social, ¿no? En el fondo, los trabajadores han migrado del campo a la ciudad, se están construyendo las ciudades, se están ampliando las ciudades, tenemos también, ¿no es cierto?, una serie de problemas como el hacinamiento, como los conventidos, ¿no es cierto?, el problema de la insalubridad de la vida, 1890, 1900, 1910, y es en ese contexto, entonces, sobre todo, fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, es decir, más o menos de 1880 en adelante, que se van a fundar las organizaciones, las primeras organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Entonces, lo que tenemos, compañeras y compañeros, es que se crea este sistema social que es el capitalismo, ¿no? Y que
a partir de eso, los trabajadores se empiezan a organizar, empiezan a dar una respuesta, porque las condiciones de trabajo en el capitalismo, cuando aparece este sistema social, son brutales, ¿sí? Son condiciones de trabajo de superexplotación, son condiciones de trabajo donde no hay ninguna ley laboral, son condiciones de trabajo donde no ha existido, ¿no es cierto?, protección a las y los trabajadores, donde no había salario mínimo, donde no había ningún tipo de regulación de esa relación entre capitalistas y trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores desde siempre se han organizado y se dieron distintas formas para organizarse, ¿sí? Y lo que también es interesante, y quizás tiene que ver con una de las preguntas que se hacía, es que a la vez que se fundan las primeras organizaciones obreras, también se van a empezar a fundar muchos partidos de trabajadores, ¿sí? Partidos que van a intentar representar a los trabajadores. Por ejemplo, yo les puse acá, en el año 1875 se funda en Alemania el Partido Socialdemócrata Alemán, o en el mismo año el Partido Laborista Inglés, partidos que intentaban como representar a las y los trabajadores. En el caso, ¿no es cierto?, de nuestro país, en el año 1912, Luis Emilio Recabarren, que para muchos es considerado como el fundador o el padre fundador del movimiento sindical, va a fundar el Partido Obrero Socialista, el famoso POS. Ahora, esta organización no va a ser solamente nacional, ¿sí? En el año 1864 se funda, en el mes de septiembre, se funda la Primera Internacional. La Primera Internacional, básicamente, y acá es donde aparecen figuras como la de Marx y Engels, la Primera Internacional fue básicamente una organización que lo que intenta es agrupar a los distintos trabajadores del mundo, ¿sí? Agrupar a las distintas secciones que hay de trabajadores del mundo, a los distintos sindicatos, a las distintas organizaciones de socorro mutuo. Y esta organización es bien interesante porque lo que se plantea es que la clase trabajadora es una clase que no es nacional. Es decir, los trabajadores son tan explotados en Chile como en Argentina, como en Uruguay, como en España, como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de esta Primera Internacional es plantearse esta idea. Y aparece esta frase que quizás alguna vez la han escuchado, ¿no? La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, que de alguna otra manera también plantea que son las y los trabajadores los que pueden, con su lucha, con su organización, enfrentar, ¿no es cierto?, sus condiciones de vida. Bueno, lo que hace esta Primera Internacional es plantearse como una especie de manifiesto, ¿no es cierto?, con una serie de demandas por mejoras de salario, demandas para instaurar una jornada de trabajo que deje al menos un día de descanso, fijar los salarios, ¿no es cierto?, etcétera. Y también esta Primera Internacional tiene un contenido bien político, ¿no? Se plantea una lucha anticapitalista, ¿sí? Anticapitalista. Y asimismo aparece, ¿no es cierto?, este gran método de lucha que es justamente el método de la huelga. Bueno, ahí les puse yo, les iba a mostrar unas canciones, pero no las vamos a ver todavía porque no vamos a alcanzar, sino pero les voy a pedir a los compañeros que se las manden porque igual es interesante. Ahí aparece esta famosa canción que es la de la Internacional, justamente, que se hace en el año 1871, ¿no es cierto?, por un francés, y que habla, ¿no?, por ejemplo, esta idea de agruparse todos, dicen la lucha final, que el género humano es la internacional, ¿no es cierto? Es como bien interesante porque un poco también podemos ver cómo a través de la cultura, por ejemplo, de lo que es la música, de lo que es, no sé, la pintura, de lo que es el cine, también podemos ver la historia del movimiento obrero, ¿no? Bueno, ahora, estas primeras organizaciones, por una de las preguntas que están haciendo, no todas las organizaciones, por lo que pregunta Eric, están ligadas necesariamente a partidos políticos. Hay de todo, ¿no? Hay algunos gremios que van a ser más reconocidos quizás de una tendencia, comunistas, marxistas, anarquistas, pero en general la mayor parte de los sindicatos siempre se han planteado con independencia política, ¿no? Más allá de que sus simpatías, Eric, puedan estar con alguna u otra tendencia, ¿no? O sea, claramente ahí podemos ver que existe una disputa, como decía antes, también por esa ideología. Pero en general, en estos primeros años, sobre todo, se reivindicaba la idea del clasismo, ¿no?, de reconocerse como parte de una clase y de la necesidad también de que esta clase se organizara. Bueno, la Primera Internacional, de hecho, una de las cosas por las cuales desaparece es por las disputas entre anarquistas y comunistas, anarquistas y marxistas en esa época, y en el año 1889 se funda la Segunda Internacional, que también va a estar muy influenciada por el pensamiento socialista, y que entre otras cosas esta Segunda Internacional plantea, ¿no es cierto?, el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores,
y también es la que va a encabezar toda la lucha y la campaña por la jornada de 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación. Entonces, el rol que tiene la Segunda Internacional es muy importante porque de alguna u otra manera va a plantear la acción coordinada de las y los trabajadores, ¿no es cierto?, para llevar adelante ciertas reivindicaciones y ciertas demandas, y además, ¿no es cierto?, como les señalaba, instala esta idea de que el 1 de mayo corresponde al Día de las y los Trabajadores. Esta organización también va a desaparecer en el año 1914 por disputas, ¿no es cierto?, y diferencias en su interior respecto de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí les puse una fotito, que es una foto chilena de una página bien interesante que se llama Memoria Chilena, donde pueden encontrar mucho material sobre la historia de la clase trabajadora. En el caso en general de lo que es España, de lo que es América Latina, las primeras organizaciones que hay previas a los sindicatos son las sociedades de socorros mutuos, ¿sí? Las sociedades de socorros mutuos aparecen más o menos en el año 1850, 1860, en España, después en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile. Y estas sociedades de socorros mutuos, como su nombre lo dice, básicamente lo que hacen es que las y los trabajadores se organizan entre ellas y ellos, y son ellos los que poniendo una cuota, ¿no es cierto?, al mes, crean estas organizaciones para apoyarse mutuamente, ¿sí? Estamos hablando de 1850, 1880, 1890. No hay sindicatos todavía, no hay ninguna ley laboral, no hay una legislación que proteja o que debata en torno al tema del trabajo. Entonces, los trabajadores, para defenderse, para agruparse un poco, lo que hacen es que se juntan, ¿no es cierto?, y crean una especie como de caja de ahorros, y en esa caja, ¿no es cierto?, estas sociedades de socorros mutuos, los trabajadores aportan mensualmente, y por ejemplo, si hay enfermedad, si hay un accidente laboral, si hay la muerte de un trabajador, etcétera, aportan, ¿no es cierto?, al trabajador o a su familia, ¿sí? O sea, son autogestionadas, esa es la lógica, son autogestionadas. Y a su vez, estas sociedades de socorros mutuos, compañeras y compañeros, son muy importantes, porque una de las cosas que más se van a preocupar es de la mejora, dice, material e intelectual del obrero. En el fondo, la idea, ¿no es cierto?, es que estas sociedades de socorros mutuos permitan educar al trabajador y a la trabajadora. Pensemos en esos años, 1850, 1880, en general hay mucho analfabetismo. Por lo tanto, también estas sociedades de socorros mutuos, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, muchas veces enseñan a leer a los trabajadores, crean grupos de teatro, crean filarmónicas, que son especies, ¿no es cierto?, de orquestas que se hacen, y eso fundan periódicos. Hay una multitud de periódicos que van a surgir en esta época de sindicatos y de organizaciones, ¿no? Entonces, la idea también es lograr con eso educar a la clase trabajadora, ¿no? Educar a la clase trabajadora. Y estas sociedades de socorros mutuos, entonces, a través de estas herramientas, un periódico, un grupo de teatro, ¿no es cierto?, etcétera, también van a tratar de instalar y de forjar una ideología al mundo del trabajo, ¿sí? Se preocupan entonces también, además de los problemas de la clase trabajadora, de temas como la educación, la cultura, la recreación, y también van a tener un contenido muy fuerte laico, ¿sí? Estamos hablando de una época, para que se den una idea, siglo XIX, en que en general en el mundo, sobre todo la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, va a estar muy relacionada con el Estado. No hay división de poderes, no hay división entre Estado e Iglesia. Por lo tanto, el peso de la Iglesia es muy fuerte en la sociedad. Ahora, claro, ahí Harry preguntaba si la Iglesia tuvo algún rol histórico en el desarrollo del sindicalismo en Chile y en el mundo. Absolutamente. De hecho, parte de las disputas que hay, Harry, en torno al tema de los sindicatos tiene que ver con el rol y las propuestas que hace la Iglesia. Por ejemplo, en Chile, la Iglesia va a fundar sindicatos de obreros y obreras católicas y católicos. Y lo que en esos sindicatos, por ejemplo, se está mal vista la huelga, se plantea que los trabajadores no se pueden adherir a ideas socialistas o anarquistas, pero igual el mundo católico intentó organizar a los trabajadores. Estoy hablando de esa época, ¿no? El mundo católico va a tener muchos periodos también, pero en el siglo XIX e inicios del siglo XX va a disputar también, ¿no es cierto?, estas organizaciones más de izquierda, digamos, y va a fundar en muchos casos sus propios sindicatos, va a tener escuelas, capacitaciones, va a tener una acción como súper grande ahí, ¿no? Bueno, y Mario pregunta por la encíclica Rerum Novarum, ahí la vamos a retomar, Mario, así que ahí retomamos tu pregunta.
Bueno, estas sociedades de socorros mutuos entonces existen, ahí hay una fotito, después cuando puedan ver la clase más ustedes, con el estatuto y los reglamentos de estas sociedades de socorros mutuos, ¿no? Y posteriormente a las sociedades de socorros mutuos van a surgir otro tipo de organizaciones que se conocen como mancomunales. Estas mancomunales, por ejemplo, en el caso de nuestro país, Luis Emilio Recabarren tiene, ¿no es cierto?, un rol muy importante ahí. De hecho, aunque se vea un poquito lejos, ¿no?, pero en estas fotitos que se ve ahí dice la Sociedad Mancomunal de Tocopilla, Luis Emilio Recabarren, ¿no?, que es uno de sus fundadores, y básicamente son organizaciones territoriales, ¿sí? Organizaciones territoriales que agrupan a las y los trabajadores. Y vamos a tener que, si bien en Europa, ¿no es cierto?, ya desde 1824 habían surgido algunos sindicatos, pero la verdad que eran bien minoritarios, los sindicatos aparecen con mucha más fuerza hacia 1870 y en el caso de América Latina también, ¿sí? Es hacia 1870 cuando más vamos a tener la existencia y el desarrollo de los sindicatos. Ahora, la organización de los sindicatos también va de la mano con lo que son las primeras legislaciones obreras. Es decir, la acción de los sindicatos también se van a proponer en una lucha que reconoce al Estado, que le exige al Estado, que en muchos casos también confronta al Estado, ¿no? Pero la acción sindical va a significar que en muchos casos, ¿no es cierto?, esa acción sindical se haga o contra el Estado o para exigir al Estado algunas demandas, perdón, disculpe, para exigir al Estado, ¿no es cierto?, algunas demandas, y eso va a permitir también, junto a la lucha de las y los trabajadores, estamos hablando de que el siglo XIX es una época de mucha organización y de mucha lucha, donde se está debatiendo, piensen ustedes, como hoy se está debatiendo qué se hace, cómo logramos reconocer nuestros derechos, cuáles son nuestras principales demandas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conquistar? ¿Cuál es nuestra relación con el Estado? ¿Queremos un Estado distinto, un Estado de los trabajadores? ¿Queremos un Estado más democrático? ¿Qué queremos, no? Entonces, el siglo XIX es una época de mucha organización. Está naciendo el movimiento obrero, y como todo parto y todo nacimiento, ¿no es cierto?, tiene muchas contradicciones, sufre de muchos dolores también, ¿no? Va a ser fuertemente reprimido el movimiento obrero. Hay un autor chileno, un historiador, que vivió en Chile muchos años, que se llama Luis Vitale, y él habla en una parte de la clase obrera con olor a pólvora, ¿no? Hay muchas matanzas obreras. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la matanza Santa María de Iquique. Para nosotros en Chile, ¿no es cierto?, es parte de nuestra triste historia también en el sentido de cómo el Estado en 1907 enfrenta las demandas de los trabajadores del salitre, por ejemplo. Pero esas matanzas se sucedieron en muchos países de América Latina, en muchos países de Europa. Es decir, la clase obrera nace, se organiza, disputa, ¿no es cierto?, exige sus derechos, exige sus demandas, y también eso va a significar que el Estado enfrente las demandas de los trabajadores igual que lo hace hoy. ¿Cómo el Estado enfrenta las demandas que tenemos los movimientos sociales, los trabajadores, las mujeres, los movimientos de la diversidad sexual? Con represión o dando algunas reformas, algunas concesiones. Exactamente lo mismo va a suceder en esa época, ¿no? Entonces, vamos a tener que a partir de 1880, como les señalaba, los movimientos sindicales ya se van a empezar a extender, ¿no es cierto?, para el siglo XX, 1900, 1910, 1920, van a ser súper importantes, ¿no?, los sindicatos, y de hecho las sociedades de socorros mutuos y las sociedades mancomunales van a ir desapareciendo, y eso va a implicar entonces también que estos sindicatos, ¿no?, al plantear sus exigencias, sus demandas, algunas tan básicas como tener un día de trabajo, un día de descanso, como que no existiera trabajo nocturno para mujeres y niños, como que no trabajaran los niños, etcétera, van a ser fuertemente reprimidos, ¿no? Estoy viendo por si acaso sus preguntas, voy a ir contestando también en la medida que avanzamos. Bueno, por lo que dice Cristian, me parece muy importante el tema de la población migrante, ¿no? Totalmente, bueno, de hecho, Cristian, es súper interesante porque, como contaba antes, en el siglo XIX y en los inicios del siglo XX, en general los sindicatos se planteaban a sí mismos como organizaciones, incluso como cosmopolitas se ponían mucho, ¿no? En el fondo, se reconocía, porque finalmente nuestras sociedades también
bueno, y por el exterminio indígena, ¿no es cierto?, por el exterminio de los pueblos indígenas que hacen los conquistadores, va a llegar mucha migración en el siglo XIX y en el siglo XX. Para que se den una idea, justo estos días estaba leyendo un trabajo en Uruguay, para 1900, cerca de un tercio de la población es migrante en Uruguay, italianos, españoles, franceses, suizos, ¿no es cierto?, etcétera. En Argentina lo mismo. Incluso hay prensa obrera en Argentina en el año 1900 que se hace en 2 idiomas o en 3 idiomas, en italiano y en español, en alemán y en español. En el caso de Chile, por la pregunta de Cristian de los migrantes, que es súper importante, el norte salitrero, que recién, hacía pocos años había sido anexado después de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, había sido como chilenizado, de manera muy, muy violenta, obviamente, tenía una gran cantidad de trabajadores peruanos y bolivianos. Bueno, hay varias anécdotas, algunas que están en los libros de historia sobre la matanza Santa María de Iquique, ¿no?, que cuenta cómo los cónsules de Perú y de Bolivia van a intentar convencer a los huelguistas de esos países que salgan y que ellos dicen, no, nos vamos a quedar con los hermanos chilenos, ¿no? Entonces ese es un tema súper importante, Cristian, porque también es una pregunta que hay hoy, porque también estamos viendo muchos discursos xenófobos, racistas, ¿no es cierto?, antimigrantes, etcétera. Entonces, totalmente, en esta época el tema de la migración es algo súper importante, ¿no? Ahora, ojo que también, claro, toda esta historia de matanzas, por ejemplo, lo que hablamos de la matanza de Santa María de Iquique, de la matanza de la Plaza de Antofagasta en el año 1912, en Argentina en el año 1919 está la Semana Trágica, ¿no es cierto? También varios días se habla de 2.000 o 3.000 muertos también. O sea, sí, es una historia muy represiva, pero también, y ahí por la pregunta de Eric, también es una historia de triunfo. De hecho, las y los trabajadores consiguen, todas las conquistas de los trabajadores de esta época están hechas a partir de estas luchas. La conquista, por ejemplo, de esto, de tener un día de descanso, de que se regule la cantidad de horas de trabajo, la conquista de que exista la ley de Salacunas, la primera ley de Salacunas en nuestro país más o menos de 1916, 1917, la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres y los niños. Hoy, perdón que estoy así, pero estoy con alergia, por si acaso, estoy con mucha alergia, así que disculpen. O sea, esa historia de luchas, Eric, claro, es enfrentada por el Estado con represión, pero a su vez los trabajadores van a conquistar con sus luchas, ¿no es cierto?, muchas de sus demandas. Bueno, de hecho, como les decía, desde 1910 van a empezar a surgir los primeros códigos del trabajo, ¿sí? Las primeras legislaciones sociales. Claro, como dice Mauricio, la ley de la SIVA, una serie de leyes sociales que desde 1910, 1912 en el caso de Chile, lo mismo más o menos en el resto de los países de América Latina, ley de la SIVA, es decir, que haga un espacio para sentarse, como les decía, ley de Salacuna, ley que permite, ¿no es cierto?, regular el trabajo de las mujeres y los niños. O sea, evidentemente, sin toda esa lucha y organización, difícilmente hubieran habido conquistas. Entonces, sí, hay también una gran parte, ¿no?, de las conquistas finalmente tienen que ver, bueno, como todos los movimientos sociales, ¿no?, tienen que ver justamente con esas luchas, ¿sí? Bueno, una de las más importantes es la jornada de 8 horas, 8 horas de trabajo, de descanso y de recreación. Por supuesto, ahí seguramente todas y todos conocemos lo que pasa con los mártires de Chicago, ¿no es cierto? Estos trabajadores que son en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que son asesinados, acusados de terroristas, de subversivos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver que esta lucha va a permitir unificar al movimiento de trabajadores y es una lucha muy, muy relevante. Evidentemente, esto va a ir cambiando, no digo por la pregunta que hace Silvia del Código del Trabajo, lo vamos a ver un poco más adelante, y claramente esta legislación obrera busca proteger, pero obviamente eso no significa que se cumpla, ¿no? Al día de hoy existe una ley de la SIVA y en muchos trabajos, este ejemplo siempre lo dábamos en otras escuelas sindicales, muchas trabajadoras del retail, por ejemplo, contaban que, claro, tenían una SIVA, pero les decían que no se podían sentar. Entonces, claramente hay un tema, ¿no? Con que se cumpla evidentemente la legislación. Bueno, y ahí habíamos dicho, el 1 de mayo se transforma a partir del año 1889 en el Congreso de la Segunda Internacional en París, en el día, ¿no es cierto?, que conmemora la solidaridad obrera, la lucha de la clase trabajadora y que conmemora a las y los trabajadores. Bueno, y ahí les puse algunos fotos, ¿no es cierto?, de prensa obrera,
La verdad es que en esta época la prensa obrera es muy importante. Solo para que se den una idea, en Chile entre 1890 y 1920 hubo más de 300 periódicos obreros. Eh, la Federación Obrera, el Despertar de los Trabajadores, Solidaridad Obrera, el Martillo, los que se le ocurran. Hay mucho material y es muy interesante, es muy bonito. Prensa obrera de mujeres también, prensa obrera feminista, ¿no es cierto? Muy, muy relevante. Bueno, y acá es muy importante también pensar en algo que también había surgido antes como pregunta, en el tema de las mujeres trabajadoras, ¿no? Como les decía, las mujeres siempre han trabajado, siempre hemos trabajado, tanto el trabajo doméstico, que es un trabajo que el capitalismo no reconoce y no le importa mucho, ¿no es cierto? Por eso es un trabajo que tampoco es pago, ¿no? Pero las mujeres siempre estuvieron insertas en la clase trabajadora asalariada. Bueno, y hay una figura muy importante en el mundo que es la figura de Flora Tristán, que era una mujer trabajadora, ¿no es cierto?, que vivía en París, en Francia, y ella desde el año 1838 empieza toda una campaña de organización de las mujeres y de las mujeres trabajadoras. De hecho, en el año 1840 publica un pequeño folleto que se llama La Unión Obrera, ¿no es cierto?, donde justamente de lo que habla es de los derechos de la mujer trabajadora. 1840, o sea, estamos hablando de casi 2 siglos atrás. La acción que tiene ella es muy, muy importante, ¿no? En esa época las mujeres no tenían ningún tipo de derecho. O sea, las mujeres, si estuviéramos en 1840, las mujeres seríamos consideradas menores de edad en la ley. Estábamos totalmente bajo la tutela de los varones. Ningún tipo de derecho, ni siquiera los derechos de ciudadanía. Las mujeres no pueden ni votar. Pensemos que en Chile, por ejemplo, la ley que reconoce el voto de las mujeres es de 1949, más de un siglo después de que esta mujer empieza a organizar a las mujeres trabajadoras. Entonces, es súper importante. Ahí está un folleto de la Unión Obrera que ella sacaba, y ella dice, ¿no es cierto?, les leo, quizás no se alcanza a ver, dice: la ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción, os oprime también a vosotros, varones proletarios, en nombre de vuestro propio interés, dice, de vuestra mejora, la vuestra varones, en fin, en nombre del bienestar universal de todos y de todas, os comprometo a reclamar los derechos para la mujer. Lo que hace Flora Tristán entonces es plantear que la clase trabajadora no puede luchar sin tomar en consideración, sin tomar las demandas de las mujeres trabajadoras, ¿no? Porque las mujeres, al no ser consideradas ciudadanas, al no tener ningún tipo de derecho, eran consideradas como un complemento del varón. Tenían muchos menos salarios, sus salarios eran más bajos, tenían menos derechos, ¿no? El tema de la violencia, o sea, había un sinnúmero de problemas que enfrentaban las mujeres trabajadoras, y justamente lo que hace Flora Tristán en este caso es tratar de organizar, ¿no?, a las mujeres y poner esta organización, la Unión Obrera, ¿no?, en función de conseguir derechos tanto como mujeres, pero particularmente de las mujeres trabajadoras. Ella además era una obrera, y además, ¿no?, ella enfrenta toda una situación de violencia intrafamiliar, le quitan a sus hijos, su marido la golpea, ¿no? Entonces ella también va a ser considerada una de las primeras feministas obreras. Una historia muy, muy interesante de la clase trabajadora. Bueno, y en torno a eso, ¿no es cierto?, también pensar la importancia que tiene el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy se habla del Día Internacional de la Mujer, no es el Día Internacional en general de la Mujer, sino que surge como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hay muchos debates en torno a la fecha, ¿no? Algunos hablan de una huelga de obreras textiles en Nueva York, ¿no?, que se estaban organizando contra los bajos salarios, una huelga reprimida, ¿no es cierto?, donde son encerradas por el patrón, por el empresario, y que eso implica, ¿no es cierto?, que muchas de ellas mueren. Otros dicen que esta historia es un poco mito, pero lo importante, digamos, de esta fecha que efectivamente conmemora la huelga, ¿no es cierto?, de mujeres obreras, la lucha de las mujeres obreras, ¿no es cierto?, las obreras textiles, por sus derechos. Estamos hablando de mediados de 1800. Entonces, es muy importante esto porque finalmente tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo las mujeres no solamente han sido siempre partícipes de la clase trabajadora, sino que además también con su organización y con su lucha, ¿no es cierto?, han buscado siempre también conquistar sus propias demandas, ¿no? Bueno, por lo que pregunta Eric, sí, en América Latina hay figuras súper importantes, Eric, sobre mujeres trabajadoras que llevan adelante estas demandas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ejemplo, en Chile
van a surgir una serie de organizaciones, ¿no es cierto?, que buscan agrupar a las mujeres trabajadoras, ¿no? Teresa Flores, por ejemplo. Teresa Flores, que es una obrera, ¿no es cierto?, tipógrafa, eran pareja, era con Luis Emilio Recabarren, ¿no? Ellos organizan también en toda la zona del norte salitrero una serie de centros femeninos. De hecho, ella es parte de, Teresa Flores es parte, exactamente, Teresa Flores, es parte de una de las primeras mujeres elegidas en la Federación Obrera de Chile en el año 1920. E incluso los primeros discursos de la Federación Obrera de Chile están escritas para las y los trabajadores. Con esto que diríamos lenguaje no sexista, bueno, están escritos así. Lo mismo va a pasar en muchos otros países. Lo que hace Flora Tristán se extiende también a muchos otros países. Yo les recomiendo ahí, si les interesa, una película muy bonita que está en internet. Yo no puedo escribirla acá, pero se lo puedo mandar después a los compañeros, que se llama Sin Dios ni patrón ni marido, que es una película argentina que cuenta la historia y la lucha de las mujeres trabajadoras en Argentina en 1900 más o menos, 1910, 1920, está en YouTube, la pueden ver completa en YouTube, y que justamente cuenta la historia, ¿no es cierto?, de estas trabajadoras argentinas, ¿no?, que se buscan organizar y que justamente están luchando, ¿no es cierto?, en 1910, 1920, contra la patronal, por los abusos que se dan en las empresas, a las trabajadoras, ¿no es cierto?, etcétera. Hay muchos periódicos obreros también que van a sacar las mujeres, yo después les voy a mostrar dos, pero entonces lo que les quiero mostrar es la importancia de las mujeres, y esto también porque, ojo, se va a dar un debate al interior de los sindicatos, y también en esta época había, el sindicalismo era muy masculino, también había mucho machismo, ¿no es cierto? Entonces eso va a implicar que las mujeres tengan que dar una lucha, ¿no?, por instalar sus demandas, por ser reconocidas. Incluso algunos sindicatos, ¿no es cierto?, estaban contra el trabajo de las mujeres, decían que las mujeres eran las que hacían que se les bajara el salario a los trabajadores, ¿no? Entonces, hay una lucha ahí contra el machismo también, es súper importante, ¿no? Tamara dice, claro, el diario La Voz de la Mujer, exactamente, ese es el diario que tiene como lema Sin Dios ni patrón ni marido, que es que esa historia, esa lucha de origen a esta película que les digo, que como les digo, la pueden encontrar en internet. En Chile hubo dos periódicos también, yo después les voy a mostrar las portadas, La Alborada y La Palanca, y así en varios otros países, ¿no es cierto?, de América Latina, ¿sí? Bueno, entonces el 8 de marzo, finalmente en el año 1910, en la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, y a propuesta de una dirigente de la época, Clara Zetkin, se proclama al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Bueno, ahí volvemos un poco al tema, ¿no es cierto?, de la cuestión social. Estamos hablando 1880, 90, 1920, como ese periodo, 30, 40 años de fuerte organización de la clase trabajadora, fuerte periodo, ¿no es cierto?, de lucha, de represión también, pero también de muchas conquistas que a través de estas luchas van a dar los trabajadores. Y claro, acá aparece de nuevo, por la pregunta que había hace un ratito, ¿no es cierto?, el tema de la cuestión social, del rol de la iglesia, ¿no?, instalando este debate sobre los males del capitalismo, ¿no es cierto?, sobre los problemas que tiene el hacinamiento en las ciudades, ¿no es cierto?, el problema que tiene también el mundo del trabajo, ¿no?, la pobreza, la miseria, etcétera. Y ese contexto, ¿no es cierto?, o sea, finalmente lo que hace la iglesia es que da una alerta, ¿no? Le dice también como a los empresarios, ojo, que si no mejoran las condiciones de trabajo, este estallido social un poco que había en la época, o sea, de mucha lucha, de mucha organización, de muchas huelgas, algunos hablan de huelgas salvajes, es una época de confrontación. Entonces lo que hace la iglesia básicamente es, a través de esta cuestión social, abogar por la armonía social, ¿no?, buscar como un pacto entre trabajadores, ¿no es cierto?, Estado, empresarios, ¿sí? Pero estamos hablando, como les digo, de una época de mucha organización, de un discurso clasista muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Claro, la encíclica Rerum Novarum y todas estas encíclicas, ¿no es cierto?, que va justamente el Papa Pío X, Pío XIII, creo que va justamente a poner esta alerta, ¿no? Y es la época también donde el Estado, ¿no?, algunos dicen el garrote y la zanahoria, ¿no? Tiene como por un lado el garrote, el golpe, ¿no?, la represión, como decíamos antes, y por el otro lado la zanahoria, ¿no?, que se le da como a los caballos, o sea, en el fondo también dar algunas demandas, digamos, para responder a las exigencias y a la lucha
de las y los trabajadores. En Chile los periódicos Maggi son La Alborada y La Palanca. Ahora en un ratito se los muestro las portadas para que los conozcan, ¿sí? Bueno, toda esta cuestión social, entonces hay algunas fotos de Chile, de lo que es esta página Memoria Chilena, una página muy, muy buena que tiene mucha información, mucho material, y donde justamente podemos ver retratados, ¿no?, estos conventidos, ¿no es cierto? Y también la situación de hacinamiento, de pobreza, de miseria, ¿no es cierto?, en la que se vive. Ahora, a nivel internacional hay una serie de fenómenos que también van a impactar, ¿no es cierto?, en la historia de la clase trabajadora. Por un lado tenemos, obviamente, el impacto de la Revolución Rusa en el año 1917. Esta Revolución Rusa, ¿no es cierto?, se va rápidamente como a llegar, se va a poner en debate incluso en muchos países, por ejemplo, en el caso de Chile, de América Latina, ¿no es cierto?, muchos sindicatos van a discutir lo que pasa en Rusia, incluso las organizaciones sindicales y las organizaciones estudiantiles. También en Chile hay un periódico que se llama Claridad, que es de los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que discuten esto que está pasando por allá, por el este, dicen en Rusia. La Revolución Rusa también nos va a impactar, se van a empezar a formar los partidos comunistas, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que aparece es como la amenaza de que sean como las organizaciones de izquierda y los trabajadores los que estén en el poder, ¿no? Entonces también eso va a generar un impacto grande en la formación de la Organización Internacional del Trabajo al finalizar, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial. En el año entonces 1919, en el mes de noviembre, ¿no es cierto?, se reúne una conferencia internacional que da origen a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, con esta lógica tripartita, ¿no? Esta especie como de mesa de tres patas, podríamos decir, en la cual está integrada por delegados de gobiernos, sindicatos y empleadores. Y un poco la Organización Internacional del Trabajo va a ser como una respuesta ante el temor que este peligro que se veía de la Revolución Rusa se pudiera extender, ¿no? Entonces, lo que busca un poco la Organización Internacional del Trabajo es regular, ¿no? Regular las condiciones de trabajo y a su vez integrar, ¿no es cierto?, a estos distintos actores en la lógica, ¿no?, del diálogo social, ¿sí? Por supuesto, la OIT tiene una historia de más de casi 100 años, ¿no? Bueno, claro, más de 100 años, de hecho, pero, ¿no es cierto?, siempre la lógica ha sido lograr ciertas reformas sociales, ¿no?, instalar ciertas campañas a nivel internacional y reconocer también ciertos ejes internacionales de la acción y de los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Lo que hay acá es una discusión, o sea, lo que les quiero decir que un poco lo que hace la OIT es responder también a esta idea, ¿no es cierto?, que había instalado la Iglesia con estas encíclicas de la cuestión social, con este peligro que veían en que los trabajadores se organizaban y luchaban y podían amenazar también al capitalismo, ¿no? Y por otro lado, claro, veían que había que humanizar como las relaciones capital-trabajo. Entonces lo que se lleva adelante, ¿no es cierto?, es esta idea de generar una nueva paz social y se impulsa, ¿no?, un nuevo modelo de desarrollo que después va a terminar en lo que conocemos como el estado de bienestar, el desarrollismo, ¿no?, el keynesianismo desde las décadas de los 30 y también después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene que ver con la idea de fomentar la paz social, el diálogo, ¿no? Crear un sistema, por ejemplo, de negociación que resolviera institucionalmente los conflictos, institucionalizar las demandas de los trabajadores, formar las primeras legislaciones sociales, legislaciones laborales, y también, ¿no es cierto?, con eso frenar un poco la conflictividad social. Bueno, ahí también un debate interesante es a partir de los distintos métodos, ¿no es cierto?, de lucha y de organización que van a tener las y los trabajadores, ¿no? La huelga, los pliegos de peticiones, ¿no?, que son algo súper importante, las negociaciones colectivas, las negociaciones por rama, la construcción de organizaciones como los sindicatos, federaciones nacionales e internacionales, ¿no? En su momento como fueron la Primera y la Segunda Internacional, después se va a intentar construir otras organizaciones internacionales, ¿no? Las marchas, las movilizaciones, las tomas de los lugares de trabajo. Alguien hablaba por ahí más arriba de los cordones industriales en Chile. En Argentina, después de la crisis del 2001, por ejemplo, se hicieron muy masivas las tomas de los lugares de trabajo que cerraban o quebraban. Entonces, también las y los trabajadores van a ir construyendo una serie de formas de lucha, ¿no?, de métodos de organización de lucha para poder
dar respuesta a sus demandas, ¿sí? Bueno, y esta historia que es un poco general todavía en el caso de América Latina, ¿no es cierto?, va a implicar que básicamente desde 1863 vamos a tener ya registro de periódicos obreros, ¿no? El periódico El Artesano en Argentina. En el año 1890, para que ustedes se den una idea, se llama la primera huelga general que se da acá en Chile. Esta primera huelga general, por supuesto, es de algunos sectores, estamos hablando de 1890, hay algunas ciudades un poco más con un poco más de presencia de trabajo industrial y por supuesto el tema del trabajo de las minas, los ferrocarriles, los portuarios, etcétera. Pero ya aparece el concepto de huelga general y a partir de ese año se van a empezar a crear también una serie de organizaciones o federaciones nacionales, ¿no? Los distintos sindicatos pequeñitos que había más o menos pequeños en cada uno de estos países empiezan a buscar una unidad, una unificación. Por ejemplo, en Argentina, en el año 1900, nace la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA en su sigla, 1904 se divide y aparece la Federación Obrera Argentina, la FOA. 1930 se crea la Central General de Trabajadores en Argentina. En nuestro país, por ejemplo, en 1910 nace la Federación Obrera de Chile, que después en 1919 se refunda con Recabarren a la cabeza. En México, desde 1870 tenemos registro de periódicos obreros, periódicos como La Comuna, como La Huelga, como El Socialista. Bueno, y ahí aparece, como les decía, en el caso chileno, la Federación Obrera de Chile, que ya sus primeros registros son de 1910, pero que en el año 1919 va a llegar a la conducción de la Federación Obrera Luis Emilio Recabarren, ¿no es cierto?, con una política mucho más clasista, y este es un fragmento nada más de la Declaración de Principios de la Federación Obrera de Chile, ¿no? Que entre otras cosas dice, por ejemplo, que la Federación lucha por defender la vida, la salud y los intereses morales y materiales de toda la clase trabajadora de ambos sexos. Acá hay algo interesante en el lenguaje, ¿no? Que se habla de ambos sexos, o sea, se incluye a las mujeres también incluso en la declaración de principios de esta federación. También se habla de fomentar el progreso de la instrucción y la cultura, como les señalaba antes, era un debate muy importante, ¿no? Cuando la clase trabajadora en gran parte era analfabeta, cuando había también ciertos problemas como por ejemplo que se debatían, ¿no? El alcoholismo, el juego, ¿no? De hecho hay una foto bien interesante de un 1 de mayo en Chile, donde hay unos carteles, ¿no? Que dice fin de los garitos, de estos lugares como de juego, o que habla también, ¿no es cierto?, de la instrucción, de la educación, porque, por ejemplo, para Recabarren, Luis Emilio Recabarren, que es una de las principales referentes o figuras del movimiento obrero, no sé si ustedes conocen, pero por ejemplo, él escribió dos obras de teatro, una que se llama Desdicha Obrera, que ha sido presentada varias veces por compañías de teatro. Él escribía poesía, ¿no es cierto?, la poesía, el cuento, la música, el teatro, como les digo, eran súper importantes, ¿no es cierto?, para los trabajadores, para las trabajadoras, porque finalmente también se entendía que en esa cultura obrera, ¿no?, se debía forjar una identidad de las y los trabajadores. Entonces, bueno, vamos a tener, ¿no?, esta declaración de principios, como les señalo, que también, bueno, habla entonces del progreso, de la instrucción de la cultura, y habla de la conquista, dice conquistar la libertad efectiva, económica y moral, política y social de la clase trabajadora, obreros y empleados de ambos sexos. En Chile, sobre todo, vamos a tener hasta 1973 dos grandes tipos de sindicatos, ¿no?, los de obreros y los de empleados, obviamente no como ahora, que hay una fragmentación enorme por el Código del Trabajo de José Piñera, que elabora José Piñera en el 79, que permite múltiples sindicatos. Acá tenemos sindicatos únicos, pero están divididos de obreros y empleados. Pero también esto es interesante, la Declaración de Principios de la Federación Obrera de Chile habla, dice, de que hay que abolir el régimen capitalista con su inaceptable sistema de organización industrial y comercial que reduce la esclavitud a la mayoría de la población. O sea, en el fondo también tiene un contenido, esto es solo un fragmento, ¿no? Si quieren se los puedo mandar, tiene muchas demandas que son específicas del tema del salario, el tema de la cantidad de horas de trabajo, etcétera, pero también tiene un contenido político, ¿no?, que se cuestiona, digamos, la existencia del sistema capitalista, que se ve finalmente como un sistema que se sostiene, ¿no?, en esta esclavitud de los trabajadores. Bueno, y propone a la Federación Obrera que, abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera,
que será a cargo de la administración de la producción industrial y de sus consecuencias, ¿sí? O sea, ese es un poco el sentido no político que tiene esta federación. La Federación Obrera va a cumplir un papel muy, muy importante, ¿no?, en estos años, no solamente porque permite unificar muchos de los sindicatos, lleva adelante una serie de políticas, estamos hablando también de un año donde se viene saliendo de la Primera Guerra Mundial, Chile está viviendo también los efectos de una crisis económica muy grande. La Federación Obrera de Chile hace además una serie de campañas en conjunto con los estudiantes, con las organizaciones que se llamaban las ligas de arrendatarios, con organizaciones de profesionales, de capas medias, encabezadas por la Federación Obrera de Chile, que cumple un rol hegemónico ahí. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, por ejemplo, se hacen las llamadas marchas del hambre, se forma la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional, que actúa, ¿no es cierto?, como una confluencia de las distintas organizaciones para luchar por sus derechos. Bueno, y acá empieza a aparecer todo esto que les señalaba hace un rato de esta nueva política, ¿no es cierto?, que se va a llevar adelante, el New Deal, el keynesianismo, ¿no? También un poco respondiendo a la necesidad de impulsar políticas desarrollistas, industrializadoras, se empieza a discutir el rol del Estado, ¿no es cierto?, un Estado más fuerte de planificación, de intervención estatal, de que el Estado, ¿no es cierto?, regule las relaciones laborales, ¿no? O sea, va a haber una serie de cambios que se van a empezar a dar ahí. Sí, Eric, la FOCHA estuvo relacionada con las federaciones locales, la Federación Obrera Orgánica, como tú dices, hay una serie de intercambios, digamos, ahí, de confluencias también, porque está como el aparato central, podríamos pensar, de la Federación Obrera, pero también están las FOCH más locales, ¿no es cierto? Entonces, está, digamos, esa organización. Ahora, la FOCH en ese sentido, como les decía, es súper interesante el rol que va a cumplir, porque también se va a proponer la organización a ver si los tengo por acá. Ay, no parece que, parece que se me perdieron. Parece que se me quedaron en el otro PPT. Bueno, pero también la Federación Obrera de Chile, ¿no es cierto?, va a plantear, como les decía, va a tener una de sus demandas súper relevantes, el tema de organizar a las mujeres trabajadoras. De hecho, en el año 1913-1915, Recabar, ¿no es cierto?, se invita desde el Partido Obrero Socialista una mujer que era una anarquista española a hacer una gira, ¿no es cierto?, por el país, a recorrer Belén de Zárraga, era ella. Entonces también se instala, ¿no?, ahí una serie de centros femeninos Belén de Zárraga. Bueno, la Federación Obrera, para mediados de los 20, ¿no es cierto?, desaparece. También viene el suicidio de Recabarren, ¿no es cierto? Y aparece después la Central de Trabajadores de Chile, en la época del Frente Popular, ¿no es cierto?, en la época del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que es súper importante. También, ¿no es cierto?, a inicios de los 40, esta Central de Trabajadores de Chile, ¿no es cierto?, va a desaparecer, y en el año 1953 se funda la que sería, ¿no es cierto?, una de las organizaciones más importantes, la Central Única de Trabajadores, que tiene la misma sigla que la CUT actual, pero que no tienen el mismo carácter, ni el mismo contenido, ni significa lo mismo, ¿no? Ahí les puse una foto, ¿no?, un dibujo de Clotario Blest, ¿no es cierto?, quien fue una de las figuras centrales de la CUT de la época, además, ¿no es cierto?, un gran protagonista de la historia del movimiento sindical chileno. Y la CUT, de alguna otra manera, esta CUT, ¿no es cierto?, que va a existir hasta 1973, que es proscrita por la dictadura, esta Central Única, ¿no es cierto?, de Trabajadores va a cumplir un papel súper relevante desde 1953. Se funda en un congreso en el que participan más de 2.500 delegados, ¿no es cierto?, que representaban a cerca de 1.000 sindicatos, y como les señalaba, ¿no?, la figura de Clotario Blest va a ser súper relevante. Bueno, también para que leamos un fragmento de la Declaración de Principios de la CUT, que tiene algunas cosas similares quizás a lo que decía, ¿no es cierto?, la Declaración de Principios de la Federación Obrera. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, se plantea, dice que el régimen capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la tierra, los instrumentos y medios de producción y en la explotación del hombre por el hombre, divide a la sociedad en clases antagónicas, explotados y explotadoras, y debe ser sustituida por un régimen económico y social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que se aseguren al hombre y a la humanidad su pleno desarrollo. Bueno, por un lado, tiene algo similar a lo que decía la Declaración de Principios de la Federación Obrera de Chile, ¿no? Además, también, esto es un fragmento nuevamente, están todas las demandas, ¿no es cierto?, de los trabajadores,
de sus condiciones de trabajo más específicas, ¿no es cierto?, etcétera. Pero también está este lenguaje muy politizado, ¿no? En el fondo donde aparece este ideal de lucha anticapitalista, ¿no es cierto?, este ideal de lucha donde finalmente se ve también en el sistema social capitalista, ¿no?, las bases de esta forma de explotación. Y también plantea esta declaración de principios, dice que tiene como finalidad primordial la organización de todos los trabajadores de la ciudad y del campo. Esto es importante porque en general los sindicatos y las organizaciones sindicales agrupaban a los trabajadores de la ciudad y recién en la década de los 50, y lo mismo sucede en muchos otros países, se avanza también a incorporar a los trabajadores del campo, a permitir que tengan sindicatos, a que la ley reconozca la existencia de sindicatos. Bueno, y dice entonces que tiene como por finalidad la organización de todos los trabajadores de la ciudad y del campo, sin distinción de credos políticos o religiosos, sin distinción de nacionalidad, de color, de sexo o edad, para la lucha contra la explotación del hombre hasta llegar al socialismo integral. Acá aparece el ideal del socialismo porque es algo que es parte como del debate de la época, ¿no? Eh, evidentemente, digamos, está este ideario, esta necesidad, ¿no es cierto?, de pensar en un mundo, en un sistema que pueda como sustituir al capitalismo y el lenguaje también político, ¿no es cierto?, de lo que era el ideal como el socialismo, como un ideal a llegar en algún momento, no estaba muy presente en muchas organizaciones de la época. Ahora, evidentemente, compañeras y compañeros, acá estamos hablando de un sector, estamos hablando específicamente en el caso de Chile, la realidad es súper diversa. Por ejemplo, en Argentina, a partir de 1945, los 50, etcétera, es súper importante la figura de Perón, que es un general del ejército, de todo lo que es el peronismo, el justicialismo, que es una ideología súper diferente del movimiento obrero, ¿no? Chile tiene una tradición, y en general se ha hablado o se habla de la tradición del movimiento sindical chileno, ¿no es cierto?, como muy clasista, siempre, o hasta el 73 al menos, con un discurso muy fuerte clasista, ¿no?, muy politizado. Han habido otros países, como les decía, el caso del peronismo, ¿no es cierto?, el caso también de México, donde el Estado era muy fuerte, el Estado intervenía directamente a los sindicatos, los utilizaba incluso como base de maniobra, ¿no? Brasil también, los sindicatos casi que estaban estatizados, había un fuerte como control sobre los sindicatos. Entonces esa es una realidad, digamos, lo que les estoy en este caso comentando. Estamos intercalando un poco la historia de la clase trabajadora en Chile, ¿no es cierto?, con la historia de la clase trabajadora a nivel internacional. Bueno, siguiendo con esta declaración de principios, se plantea que los sindicatos, dice, son organismos de defensa de los intereses y fines de los trabajadores dentro del sistema capitalista, pero al mismo tiempo son organismos de lucha clasista que se señalan como meta para la emancipación económica de los mismos, o sea, la transformación socialista de la sociedad, la abolición de las clases y la organización de la vida humana mediante la supresión del Estado opresor. O sea, en el fondo, un poco la lógica es que los sindicatos tienen como una doble función, ¿no? Defender, dice, los intereses y fines de los trabajadores dentro del sistema, es decir, la lucha inmediata, concreta, por las condiciones de trabajo en una fábrica, en un sector, en una rama de la producción, en una confederación, pero también se plantea esta central única, ¿no es cierto?, otra parte, digamos, de lucha clasista, dice, como meta para la emancipación de los trabajadores, ¿sí? Voy un poco rápido quizás, pero bueno, como ustedes mismas dicen, va a quedar grabada la clase, también después la pueden como revisar. Pero lo interesante es como conocer un poco estas experiencias, ¿no? También nos permiten pensar sin duda en la actualidad, que hay también hoy o no sobre esto. Bueno, ahí les había puesto, de nuevo, yo creo por tiempo no la vamos a alcanzar, pero a mí me parece súper interesante ir haciendo referencias a algunas canciones, bueno, las elegí yo, pero también podríamos pensar en películas, como les comentaba. De hecho, la grabación de una de las primeras películas que hay en Chile, que es de 1924 a 1925, es del funeral de Recabarren, que está en la Cineteca Nacional, creo. Es súper interesante porque es un documento histórico que muestra cómo desfilan los trabajadores. Fueron horas de desfile ante el féretro de Recabarren, ¿no es cierto?, como una manera de despedirlo. Entonces, como les decía, yo creo que la música, el cine, el arte, el teatro, ¿no es cierto?, nos permite también aproximarnos un poco a la historia de la clase trabajadora.
Bueno, y hay una canción que, que quizás la conocen, ¿no? De Alarcón, que es español, ¿no es cierto? Que un poco nace después del fin de la Guerra Civil Española, de todo lo que se ve también, ¿no es cierto?, en España, ¿no? Con esta dictadura, ¿no es cierto? Eh, y él hace esta canción que es muy famosa, ¿no? A la huelga compañero. Y justamente lo que habla es eso, ¿no? A la huelga compañero, dice no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, un poco la historia, esta canción y muchas de las otras que él escribe, ¿no? Reivindican esto. Pensemos en el caso de nuestro país lo mismo, tenemos una gran cantidad de canciones que hablan un poco de la historia, ¿no es cierto?, del mundo popular, de los trabajadores. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Víctor Jara, de todo lo que es la nueva canción chilena, del disco La Población, que habla de las tomas, ¿no? De Quilapayún, con varias canciones también Venceremos y otras, ¿no? Donde se habla de los trabajadores. O sea, la música es una forma bien interesante de ir mirando también la historia del mundo obrero, ¿no? Después hay como materiales extras, les puedo mandar estas canciones, los videos para que también los escuchen. Bueno, me voy a dar un poco un salto, pero como les digo, fui seleccionando algunas cosas porque me parece que tiene que ver con ciertos hitos. Evidentemente, en nuestro país, entre el 70 y el 73, se dio un proceso muy importante, los trabajadores fueron muy partícipes, ¿no es cierto?, del gobierno de la Unidad Popular, hubo tensiones ahí también con los cordones industriales, ¿no es cierto?, las tensiones también que se dan al interior de la izquierda, etcétera, pero lo relevante, ¿no es cierto?, es que los trabajadores aparecen un poco en el imaginario y en el discurso como los que están en el gobierno, ¿no? Los que están en el gobierno y los que están también, ¿no es cierto?, en el imaginario social claro, hoy hablamos de los movimientos sociales, pero en esa época el lenguaje de los movimientos sociales no existía, eran los trabajadores y había otros movimientos, por supuesto, pobladores, estudiantes, movimientos campesinos, ¿no es cierto?, etcétera, pero se reconocía la importancia que tenían los trabajadores, ¿no? Es decir, claramente lo que hay ahí es un ideario en el que el trabajador es la figura relevante y principal del cambio social, ¿no? El sujeto social de la transformación. Bueno, ahí están varios poniendo referencias súper interesantes sobre el tema de las artes, como dice Carolina, absolutamente, el arte es una gran herramienta y por eso les insisto tanto y les cuento tanto también lo que hace Recabarren. Él escribía poesía, él fomentaba mucho la formación de grupos de teatro, de música, porque veía que ahí también se podía forjar una cultura, porque en el fondo, que es el mismo debate que se da en los 70 con la nueva canción chilena y los grupos como los que ustedes dicen, Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara, ¿no es cierto?, etcétera, que en el fondo, claro, la cultura oficial que recibimos es una cultura que está permeada por una ideología y valores que vienen quizás de Estados Unidos o que vienen de las clases dominantes, y que había que construir una cultura popular, ¿no? Eso un poco señalaba Nedo. Entonces, un poco también a través del arte, como les decía, del teatro, de la música, ¿no es cierto? La idea era que la clase trabajadora construyera su propia cultura, ¿no? Construyera su propia cultura. Bueno, yo quisiera abordar como esta parte al revés, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros miramos el golpe de Estado y si miramos las políticas de la dictadura, uno de sus principales oponentes o contendores, ¿no es cierto?, es el movimiento sindical y los trabajadores, ¿sí? O sea, el golpe de Estado, la dictadura, sabemos que va a implicar, ¿no es cierto?, un terrorismo de Estado, persecución a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de izquierda, exilio, represión, cambio en el Código del Trabajo, cambio en la estructura del país, eh, instalación, ¿no es cierto?, un modelo neoliberal. Pero uno, chiquitos, de los oponentes principales, uno de los ataques principales que hace la dictadura es contra los trabajadores. Si uno lee, por ejemplo, lo que son los bandos militares son como las proclamas que saca la dictadura y que va a utilizar, ¿no es cierto?, desde que comienza el golpe en la mañana, durante todos esos primeros días, muchos están dirigidos a los trabajadores. Se amenaza a los trabajadores que se queden en sus lugares de trabajo, se les dice que no va a pasar nada, pero que los que sean, ¿no es cierto?, de izquierda van a ser separados. O sea, la dictadura va a atacar fundamentalmente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso,
va a instalar un nuevo Código del Trabajo, que es el Código del Trabajo que se empieza a discutir en 1978 y que en el año 1979 se proclama. Lo que busca, y como vamos a ver ahora, es básicamente destruir o disminuir el poder de los sindicatos lo máximo posible, ¿no? Entonces, tenemos en la dictadura toda la instalación de este nuevo modelo, privatización, ¿no es cierto?, de la salud, de la educación, de las pensiones, flexibilización del trabajo, ¿no? Este nuevo modelo de relaciones también económicas, sociales, ¿no? Es el fin también de todo este modelo industrializador. Piensen ahí, bueno, también había pensado que la escucháramos, pero piensen en la canción de Los Prisioneros, Muevan las Industrias, que seguramente todos la conocen y todas la conocen, no muevan las industrias de los prisioneros. ¿De qué habla esa canción justamente? Es una canción del año 86, pero ¿de qué habla? Quizá alguna vez vieron el video y se pueden acordar del video también. Habla justamente, ¿no es cierto?, de cómo estas grandes fábricas y grandes empresas que tenía Chile, todos estos cordones industriales que estaban por el Viña Maquena, por la población La Legua, por el cordón Cerrillos Maipú, etcétera, empiezan a desaparecer. Muevan las industrias finalmente es una metáfora, ¿no es cierto?, de cómo se van vaciando estas empresas, cómo se van vaciando estas industrias y cómo empieza a aparecer el trabajador precarizado, ¿no? Entonces, toda esta política de flexibilización, de precariedad del empleo, ¿no es cierto?, de trabajo por cuenta propia, etcétera, va asociado justamente a la instalación de este modelo neoliberal. Y a su vez se basa en gran parte, ¿no es cierto?, en la instalación, como les decía, de un nuevo Código del Trabajo. ¿Sí? El nuevo Código del Trabajo desde el año 1979, ¿no? Efectivamente, claro, lo que busca ese Código del Trabajo, y es parte, Walter, de estas 7 como modernizaciones, llamadas modernizaciones del Estado, las FP, las ISAPRES, la reforma a la educación, la reforma al Código del Trabajo, y sí, efectivamente deja institucionalizado, ¿no es cierto?, a nivel tanto del Código mismo como de la Constitución, esta nueva forma de relaciones laborales, ¿no? Sí, estoy súper molesta con la alergia, disculpen, pero sí. Bueno, digamos entonces que uno de los fundamentos es atacar los derechos laborales, atacar, ¿no es cierto?, lo que había sido la estructura de organización del movimiento obrero y sindical chileno, y también, ¿no es cierto?, precarizar a la clase trabajadora. Entre otras cosas, para que ustedes se den una idea, bueno, los primeros bandos militares, que también ahí si quieren les puedo mandar algunos, son muy interesantes como documentos históricos. La CUT es ilegalizada el mismo 11 de septiembre, ¿no es cierto?, declarada fuera de la ley. Se suspende entre 1973 y 1979 el derecho a huelga, se suspenden las negociaciones colectivas, se suspenden los pliegos de peticiones. La dictadura además ataca, separa, ¿no es cierto?, y persigue a todos los dirigentes sindicales, sobre todo a los más politizados, ¿no? La dictadura también va a buscar, ¿no es cierto?, esta lógica de despolitizar. Siempre recuerdo una vez que leí buscando material cuando estaba trabajando para mi tesis, que justamente había sido sobre los trabajadores en dictadura, y encontré una noticia del año 74 de Pinochet que va a una mina, ¿no? Y él dice algo así como: la política en los sindicatos se terminará para siempre. Pero cuando habla de la política no es que habla solamente de los partidos políticos, habla de la ideología, habla de que los trabajadores tengan ideología, habla de que los trabajadores tengan conciencia, que sean clasistas, ¿no? O sea, finalmente esta idea de despolitizar a la sociedad chilena, ¿no? Bueno, toda esta política entonces va a implicar una serie de cambios como estos que estamos señalando, ¿no? La prohibición de las huelgas en la primera versión del Código del Trabajo del 79 solo podían durar 60 días, si el día 61 seguía, los trabajadores se daban por despedidos si no aceptaban las condiciones de la empresa. También la posibilidad de despedir trabajadores sin expresar la causa, esto que tenemos hasta el día de hoy de por necesidades de la empresa, ¿no es cierto? La sindicalización pasa a ser voluntaria, antes era obligatoria, es decir, uno entraba a trabajar y ya inmediatamente estaba sindicalizado, por lo tanto se le daba más poder a los sindicatos. Bueno, acá está la que les decía, el bando militar número 36, que cancela la personalidad jurídica de la CUT, ¿no es cierto?, y que suprime la petición de pliegos de peticiones y los permisos sindicales, ¿no?
Ahora, también muy tempranamente los trabajadores empiezan a reorganizar, ¿sí? Bueno, y el plan laboral Piñera. José Piñera, ¿no? Ahí presente en la FP y en muchas otras cosas, que busca este plan sindical, entre otras cosas, busca, por ejemplo, la atomización sindical. Esto que tenemos hoy, ¿no es cierto?, de que existen múltiples sindicatos por empresa. Ustedes obviamente conocen todo esto mucho mejor que yo. Pero hace un par de años atrás salió una nota que en el Transantiago en algún momento debo haber cerca de 1000 sindicatos, 500 que no existían, como 100 amarillos, ¿no? O sea, esto que se le dice amarillo, o sea, la atomización sindical. Antes había un sindicato único por empresa, eso le daba una fuerza al sindicato muy diferente, ¿no? Se prohíbe la negociación colectiva por rama, por área, ¿no es cierto? Y pasa a ser solo al interior de la iglesia, de la empresa, perdón. Se excluye a los trabajadores que están sujetos a contrato de aprendizaje o a los trabajadores de temporada. Aparece toda esta tecnificación del debate. Yo recuerdo que en algunas de las escuelas sindicales anteriores muchos trabajadores daban el ejemplo, ¿no? De que si no se tenía abogados era casi imposible, o sea que es súper técnico el debate, ¿no? Toda esta discusión de los tecnócratas, de que hay cosas que no se pueden discutir tan bien, por ejemplo, las ganancias de las empresas. Entonces la idea es como despolitizar. Durante mucho tiempo también estuvo prohibido para los trabajadores sindicales que habían sido militantes de partidos políticos que pudieran presentarse a cargos, ¿no? Que era una forma también de impedir quizás que trabajadores con trayectoria sindical y militante pudieran estar al frente de los sindicatos. Como les decía, se castigaba la huelga fuera de la negociación colectiva y sobre todo, ¿no es cierto?, se apela a esta lógica individualista y a la desregulación del trabajo, ¿no? Es decir, en el fondo lo que se busca es quitarle el peso, quitarle la fuerza a la organización sindical. Lo que se busca, ¿no es cierto?, es desarticular a los trabajadores, ¿sí? Entonces, fueron vivos desde el punto de vista de su defensa de sus intereses de clase, ¿no? Fueron vivos en el sentido de que atacaron las bases de lo que había sido el poder sindical. Y como dicen ustedes algunos de los comentarios, ¿no? Claramente hay hoy un debate respecto del Código del Trabajo. Yo creo que es un debate muy importante y que un poco entre las múltiples demandas que aparecieron para el estallido social, medio que como que quizás no tomó toda la fuerza. No estamos discutiendo AFP, hemos venido discutiendo educación, etcétera. Pero hay que discutir, ¿no? ¿Qué Código del Trabajo queremos? Porque las reformas que se han hecho han sido súper parciales y no han cambiado en el fondo esto, ¿no? Esta atomización, esta desregulación del trabajo, la fuerte persecución que hay a los sindicatos, ¿no es cierto?, a quienes se organizan. Entonces, bueno, hay algo ahí que es súper importante y por eso quizás también, ¿no? Nadie quiere meterse, digo nadie, me refiero sobre todo a los parlamentarios, a los partidos políticos más tradicionales, etcétera, no se quieren meter con esto. Bueno, en el contexto de transición, y esto también para ir cerrando un poco, en el contexto de transición, ¿no es cierto?, se va a debatir mucho sobre esto. Los trabajadores, compañeras y compañeros, cumplieron un rol súper relevante de oposición a la dictadura, ¿sí? Súper relevante de oposición a la dictadura. Desde 1974 y 75 se empiezan a dar los primeros movimientos de organización. Hacia 1978 ya había varias organizaciones que funcionaban no legalmente, funcionaban como coordinaciones, la Coordinadora Nacional Sindical, el Frente Único de Trabajadores. No se podía hacer huelga, pero por ejemplo se hacían prácticas como las loncheras vacías, le llamaban. Los trabajadores no entraban a los casinos, se quedaban afuera para reclamar por el hambre. Van a cumplir un papel súper importante, ¿no? Y de hecho la primera gran protesta que se hace contra la dictadura en el año 1983, después de la crisis de 1982, se convoca justamente desde la Coordinadora Nacional Sindical, desde los trabajadores del cobre, y tienen, ¿no es cierto?, un peso muy relevante, ¿sí? Entonces los trabajadores fueron una fuerza de lucha muy importante en la dictadura, y sin embargo cuando se llega a la transición, una de las grandes aspiraciones, bueno, pensemos que la CUT recién se refunda en el año 1988, como central unitaria, ahora ya no central única, con un discurso más dialoguista, ¿no es cierto?, del tripartismo, también con muchos sectores, sobre todo muchos de la democracia cristiana, haciendo una autocrítica, ¿no es cierto?, a todo el debate de la lucha de clases, a la politización. Pero el movimiento sindical chileno tenía como parte de sus objetivos lograr instalar, ¿no es cierto?, un nuevo código al trabajo. Y eso es algo que no se logra, ¿no?
quienes son más grandes quizás, ¿no? Quienes vivieron los años de la transición o los jóvenes en los años de la transición, muchas de las demandas de los movimientos sociales no van a ser cumplidas, ¿no? Se sostiene en gran parte el modelo económico, el modelo social. Bueno, de nuevo, si volvemos al estallido de octubre del año pasado, ¿no? La famosa frase no son 30 pesos, son 30 años. O sea, se aludía a 1990, ¿no es cierto?, a los inicios de la transición, donde en el fondo, finalmente, gran parte de las demandas que tenían los pobladores, que tenían las mujeres, que tenían los estudiantes de cambiar la educación, etcétera, que tenían los docentes, los profesores, ¿no es cierto?, con la deuda histórica y otros temas, que tenían los trabajadores con instalar un nuevo código del trabajo, no van a ser satisfechas, ¿no? Esto tiene que ver también con que esto es una transición, ¿no es cierto?, pactada, amañada, ¿no? Recordemos que es el mismo Pinochet el que le entrega la banda presidencial a Elwin. Van a haber una serie de amarres, algunos hablan de una democracia tutelada, ¿no es cierto?, autoritaria, y efectivamente es así, ¿no? Y también, ¿no?, de alguna otra manera la CUT va a cambiar su discurso, ¿no? Y va a asumir también un lenguaje más basado en el consenso, más basado en la conciliación, en el tripartismo, ¿sí? Bueno, otra canción que a mí me gusta mucho, que también ahí después se las voy a mandar con las y los compañeros, el Vals del Obrero, de Escape, ¿no es cierto?, esta banda de punk rock española, que también es súper bonita y es muy interesante y que resuena cada tanto, ¿no?, en algunas huelgas, que habla del orgullo de ser proletario, ¿no?, del orgullo de ser trabajador. Y esto nuevamente por un poco como empecé, ¿no?, hablar del tema de esta identidad de clase, ¿no?, que yo creo que es un gran debate hoy a dar, ¿no?, la identidad de clase. ¿Cuál sería la identidad de clase hoy? ¿Cómo reconstruimos también una identidad de clase? Pensemos, por ejemplo, en los trabajadores de los delivery, Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, etcétera. En países como España y Argentina se están empezando a organizar, están haciendo sindicatos, están haciendo, ¿no es cierto?, intentos de organización de la profunda precariedad que se vive. Trabajadores del retail en los 90, en los 2000 fueron luchas muy importantes. Trabajadores de comida rápida, de lugares como Starbucks, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, claramente la transición no solamente no cumple con estas expectativas que había, sino que en gran parte también va a mantener, ¿no es cierto?, y va a perpetuar el modelo económico y el modelo social. Por eso las reformas que ha tenido el Código del Trabajo han sido muy pequeñas, ¿no? O sea, pequeñas en el sentido de parciales, cosméticas quizás, ¿no? Y eso tiene que ver con que sí, en gran parte se sostuvo y se perpetuó un poco este modelo y por eso decía, o sea, finalmente cuando hablamos de no son 30 pesos, son 30 años, tiene que ver con, bueno, poner en discusión desde 1990 hasta hoy lo que no se hizo, ¿no? Y por eso quizá el estallido social que es tan profundo y el debate, por ejemplo, sobre el plebiscito y la nueva constitución en gran parte apunta a eso, ¿no? O sea, seguimos regidos por una constitución que se hace en dictadura y que perpetúa una cierta lógica de un modelo económico y social. O sea, en ese sentido se perpetúa, se privilegia, ¿no es cierto?, la continuidad del modelo, se perpetúa o se privilegia la idea de gobernabilidad, estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, pero a costa, ¿no es cierto?, evidentemente de una gran desigualdad. Se privilegia el crecimiento macroeconómico, siempre cuando se habla de estas cifras macroeconómicas, ¿no?, el equilibrio, la equidad, ¿no es cierto? María Esther Férez, por ejemplo, que fue directora de la Dirección del Trabajo, justamente habla, los ejes fueron eliminar la pobreza, potenciar el crecimiento y la justicia social, pero no cuestionar el modelo económico o el modelo social, ¿no? Entonces, bueno, claramente eso va a perpetuar también una situación de desigualdad y una situación, ¿no es cierto?, de profundas contradicciones, como ustedes mismos están describiendo en el chat, ¿no? Fuertes abusos laborales, que no se pagan las horas extras. Esto mismo, compañeras y compañeros, que los sueldos en realidad son una ficción, porque una cosa es lo que se cobra el sueldo mínimo, después son bonos y bonos y bonos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla también de cómo son las relaciones laborales, ¿no? Bueno, si pensamos entonces una síntesis un poco de este proceso que fueron los 90, esta transición, que, ojo, también es un proceso que, digo, más allá de la transición chilena, el proceso en general de precarización de la clase trabajadora, un proceso que sea a nivel internacional, de ataque a los sindicatos también a nivel internacional, y claro, creo que alguien lo decía en el chat recién, ¿no? Está abierta quizás la pregunta respecto del desafío que tenemos para pensar, ¿no?, en cómo reconstituir un sindicalismo más fuerte, ¿no es cierto?, que pueda poner en debate
además de los temas particulares, de las múltiples luchas muy, muy heroicas, muy, ¿no es cierto?, combativas que se han dado en los últimos años, pero también tenemos que discutir acá que tiene que ver con esto, ¿no? Este código del trabajo y también, ¿no?, la desigualdad extrema, bueno, todos los movimientos sociales que vienen habiendo en los últimos años, ¿no? Bueno, 3 elementos entonces de esta política de transición: la política de los acuerdos o consensos, toda esta lógica de llegar a acuerdos, de consensuar, de las mesas de diálogo, siempre para tratar de evitar, ¿no es cierto?, las huelgas, las luchas. La primera vez que se llama de nuevo una huelga general, ¿no es cierto?, en Chile es en el 2003, que es una huelga igual muy débil, ¿no?, porque evidentemente la CUT de hoy no tiene el mismo peso que la de antaño. También, ¿no es cierto?, ha recibido múltiples cuestionamientos, han surgido otras centrales sindicales, incluso en los últimos primeros de mayo hemos tenido a veces marchas paralelas, ¿no? Tenemos un segundo eje, y yo creo también como para ir cerrando, ya que lo hicimos como intermedio, así que también si quieren hacer sus comentarios finales o alguna pregunta, igual hemos ido dialogando harto, he tratado de dialogar con todas sus preguntas. Pero bueno, reformas mínimas a la legislación, en el fondo tenemos efectivamente que se han dado algunos cambios, no digo que no son relevantes, por ejemplo el salario mínimo en el gobierno de Elwin, pero que no alcanzan a tocar, ¿no es cierto?, los fundamentos, esto que la Fundación Sol señala, ¿no?, de esta mesa que tiene, en la que se sostiene el Código del Trabajo, ¿no?, de que la huelga no sea realmente efectiva, de que no haya negociación colectiva, de la división, atomización sindical, de la despolitización, ¿no? Bueno, y finalmente, más bien se han enfocado los gobiernos en la idea de protección social. Bueno, y ahí después les puse, para que puedan ir revisando, ¿no?, distintas políticas laborales que se dieron desde los 90 en adelante, por ejemplo, fomentar el empleo, todo, ¿no?, pero en muchos casos también beneficia a veces a los empresarios, mayor fiscalización, ¿no?, el fortalecimiento de la dirección del trabajo, etcétera, y también algunas de las grandes reformas, de las pequeñas reformas, perdón, que se han hecho en los distintos gobiernos, sobre todo los primeros, ¿no? Por ejemplo, el estatuto jurídico para las centrales sindicales en el gobierno de Elwin, las políticas de capacitación, etcétera. Así que también puede estar ahí en el gobierno de Frey, Lagos y Bachelet un poco algunos de estos ejes, ¿sí? Para ir cerrando entonces, evidentemente estamos hoy en un momento donde el trabajo, ¿no es cierto?, es profundamente precario, ¿no es cierto?, y flexibilizado. Incluso, o sea, yo, a todo nivel, por ejemplo, yo soy profe, hago clase en la universidad, y estos días conversábamos, ¿no?, sobre el tema del 10% y eso. Yo no tengo ahorros previsionales, nunca tuve un contrato de trabajo desde que empecé a trabajar, siempre he trabajado, como se dice, a honorarios, es decir, presto servicios, nunca he sido reconocida como una trabajadora, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahora que me retiran de mis 10% con lo que boleteo, pero lo que les quiero decir es que la precariedad es algo que está súper extendido, ¿no? La subcontratación, la precariedad. Entonces, bueno, hoy en este contexto de neoliberalismo, pero también de crisis, que finalmente es lo que se puso en discusión con el estallido social y otros movimientos sociales de los últimos años, tenemos, ¿no?, que el trabajo es básicamente precario, flexibilizado, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos que hay no solamente una escasa protección laboral, sino que también sigue habiendo una fuerte persecución sindical. Bueno, y finalmente las políticas, ¿no es cierto?, laborales que se han llevado en los últimos años no han buscado realmente transformar esta situación. Bueno, ahí después lo pueden revisar ustedes con un poco más de tiempo. También ahí les va a quedar obviamente para que puedan revisarlo, para verlo, ¿no? Yo les voy a mandar igual otro material, otros materiales que les fui comentando un poco ahora, pero me parece que es importante pensar en esto que les decía, ¿no? De qué manera, cómo se puede pensar en hoy los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Claramente, en los últimos años se han dado una serie de luchas muy importantes, muy relevantes de todos los movimientos sociales, pero también del mundo del trabajo. En los años 2000, las primeras huelgas de subcontratistas, del cobre, de subcontratistas, ¿no es cierto?, del área forestal, los últimos años las huelgas del retail, las huelgas de las mujeres trabajadoras de trabajos como la Junji y otras, ¿no? O sea, claramente el movimiento sindical está, está buscando, ¿no es cierto?, organizarse. Hay un debate también respecto de muchos aspectos del Código del Trabajo, y yo lo que creo, y un poco para que no quede como una visión negativa, que hoy, así como tenemos el gran desafío que se abre con el estallido social, pero que ya viene de antes, acumulando fuerzas, ¿no?
evidentemente también para el movimiento sindical hay un gran desafío hoy que, entre otras cosas, me parece que tiene que ver en algunos elementos con esto, ¿no? La discusión del Código del Trabajo, el tema de la precariedad y la flexibilización, ¿no es cierto? El tema de las mujeres trabajadoras y la importancia que los sindicatos también discutan los temas de las mujeres trabajadoras, las demandas de las mujeres trabajadoras, ¿no? El debate respecto del hacer política, pero no me refiero necesariamente con eso al ser parte de un partido, al hacer política en el sentido de pensarse como clase obrera y clase trabajadora, ¿no? Y conocer la historia un poco da quizás como algunas de esas herramientas. Así que bueno, yo creo que tenemos por delante un camino importante, un poco quizás refundacional como fue en esta primera época del siglo XIX, la clase trabajadora, pero que a su vez hay puntos de apoyo importantes, ¿no? El estallido social, la posibilidad de unificarse con otros movimientos sociales, ¿no? Y que finalmente hoy estamos discutiéndolo todo, ¿no? Así que bueno, eso un poco por mi parte, disculpen que fue como harto, quedaron muchísimas cosas afuera, está claro que es una simplificación también, así que seguramente hay muchos temas que podríamos haber conversado y que no alcanzamos a tocar, ¿no es cierto? Pero que también si alguien está interesado en tener algún tipo de material, le puede pedir a los compañeros mi correo o también, ¿no es cierto?, les puedo mandar otro material. Solo traté de dar un pantallazo, ¿no? Y seguramente ustedes saben mucho más que yo de muchas de estas cosas, pero me parecía interesante como dar esta trayectoria y poder mirarnos también en perspectiva histórica, ¿sí? Así que bueno, eso entonces por mi parte. Muchas gracias a todas y todos también por sus comentarios, ¿no? Y por sus aportes. Muchas gracias, profesora. Realmente valoramos mucho que usted haya podido compartir esta instancia con nosotros. Claro, estos procesos de educación popular se vuelven más difíciles con la pandemia, con la imposibilidad de vernos, pero yo creo que es importante sostenerlo como se puede sostener y prepararnos para los desafíos que se vienen después de la pandemia. Y muchas gracias por participar. Ya, pues, Un gracias a ustedes por la agrado, invitación de nuevo y un saludo muy grande a todas las compañeras y compañeros. muchas gracias, profesora. Un agrado El tenerla material nuevamente que acá usted quiera mandar, quizás, eso, el material que usted quiera mandar, las canciones, si quiere, nos las manda y las reenviamos a los trabajadores. Sí, les voy a mandar todo en un archivo. Entre hoy y mañana se los mando a la clase. Le voy a agregar algunas cosas. No sé por qué saqué estas imágenes que quería mostrar de los diarios de mujeres obreras y eso sí que los voy a agregar y les mando también algunos materiales extras para que puedan revisar. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos aprovechamos de despedir de usted y aprovechamos de comentar un par de cosas antes de cerrar la sesión. Bueno, comentarle en primer lugar, reiterarle la idea que, de que vamos a cerrar el proceso de inscripción ya. Lo vamos a cerrar el día viernes, así que las personas que no se han inscrito o conocen a alguna persona que no se ha inscrito y quiere inscribirse, les dicen para que por favor se inscriban. Y vimos varias consultas respecto a personas que se habían inscrito y no han recibido ningún correo. Comentarle al respecto que nosotros hemos estado enviando hartos correos con información, con los links de clase, etcétera, y que por lo tanto si no les ha llegado es por dos motivos, o por dos opciones, ¿ya? El primero puede ser que se hayan inscrito durante estos últimos 3 días, los cuales no hemos actualizado la lista porque planeamos actualizarla el día viernes, porque igual requiere harto trabajo y no somos tantos. O el segundo motivo es que hayan puesto mal su correo en la inscripción. Si, por ejemplo, se inscribieron la semana pasada y no le ha llegado ningún correo todavía, es muy probable que cuando se inscribieran no pusieron bien su correo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si es que no les ha llegado ni las pruebas ni los cuestionarios hace una semana, significa que tienen que volver a inscribirse, por favor, y revisar que pusieron bien su correo. En caso de que se inscribieran hace pocos días, no le hemos enviado los correos porque no hemos actualizado hoy la lista. Cuando ustedes se inscriban nuevamente o cuando actualicemos la lista, le vamos a enviar las preguntas, las evaluaciones de la primera clase, ¿ya? Si no la recibieron. Eso para que estén tranquilos respecto a ese tema. Y, eh, y aprovechar también de dejarle la invitación al taller de la próxima semana, Juan. Sí, Si nos que puede... el día martes, si no me equivoco. Claro. Martes. Y van a mandar desde talleres un correo confirmando las inscripciones y el equipo de talleres va a tratar de privilegiar un poco a la gente que haya contestado el formulario, viendo ahí como la capacidad que haya en ese momento. Pero debería confirmarse las inscripciones mediante un correo mañana, para quienes Sí. tengan dudas.
y dejarlos invitados a que participen de estos talleres, porque profundizamos sobre ciertos temas que durante esta clase también vimos, por ejemplo. Habían preguntas que yo creo que dan para un debate que sobrepasa un poco este espacio, que igual es de repente un poco reducido. Tratamos de abarcar, no solamente como escuela sindical, sino con la red de escuelas sindicales, por ejemplo, cuál es el rol del sindicalismo, post pandemia, post nueva constitución, así que los dejamos muy invitados al próximo taller que es de nueva constitución justamente, así que eso, y le aprovechamos de comentar también que hubieron consultas respecto a diarios, obreros, y nosotros justamente, o sea, no es que nosotros, pero el nombre del boletín que armamos como escuela sindical justamente lleva el nombre de una mujer trabajadora que llamada Carmela Geria, que la invitamos a ver el primer boletín sindical, si es que no lo han visto, ahí hay un poco de información de ella, tal vez les sirve de algo, por si quieren informarse más respecto a eso. Así que eso, me despido por mi parte. No sé, Sí, sí que eso. habían preguntas sobre las evaluaciones. Las evaluaciones van a ser una por cada clase y van a consistir en 2 o 3 preguntas, yo creo que 2 preguntas, para ir controlando un poco la asistencia, pero no van a ser difíciles. La idea es que todos quienes hayan podido ver la clase puedan responderlas fácilmente. Sí. Y bueno, por último, ya para cerrar, porque acabo de ver unos correos, ¿no? En caso de que hagamos algo, en caso de que para la próxima evaluación, es decir, esta evaluación, que la deberíamos enviar el día sábado, luego que actualicemos la lista, ya, no reciben nada el día domingo, ojalá que sea durante el día domingo, por favor. Si no reciben nada, manden un correo a escuelasindical@gmail.com diciendo que se inscribieron, ¿ya? Tratando ¿cómo se llama?, de verificar que se inscribieron, y ahí vamos a solucionarlo de otra forma, pues lo vamos a agregar a lista, o vamos a arreglar el problema que haya y que podamos nosotros solucionar. Y por último, que se nos olvidó comentarlo, y esto es bien importante también, decirles que nosotros no certificamos a personas que ya sean abogados, ¿ya? Es decir, si nosotros, por eso también nosotros estamos de inscribir, porque de repente preguntamos por ocupación, etcétera, y nosotros no tenemos el objetivo acá de certificar en un semestre sindical, un curso sindical, a personas que ya sean abogadas, abogados, y tampoco a personas que puedan tener eh, conflictos de interés también y se puedan beneficiar de la inscripción que nosotros, o los certificados que damos. Así que eso. Eh, nos vemos la próxima semana. La próxima semana la clase es de organizaciones sindicales y estará el profesor Fernando Paloma. Así que eso. Nos Nos vemos. vemos. Que estén bien.